Antenas largas, cortas, con la punta plateada, con banderas o sin ellas, la antena de LATAM, la de Java, la de Camboya. Los coches con antenas son igual de importantes porque se pueden clasificar de una forma muy sencilla que te voy a explicar hoy. Algunos son muy exclusivos de un país o de una región, así que no te los pierdas porque esta información te va a ser muy útil a partir de ahora. Empecemos por la antena europea. La antena europea es esta que veis en pantalla, que es muy finita, puede ser a veces así de larga o a veces la mitad de corta más o menos, pero es finita y con ese cable alrededor del largo de la misma. Y le llamo antena europea porque esta te la puedes encontrar sobre todo en toda Europa y muy frecuente también en Rusia y Ucrania. Como veremos, hay países donde no te las puedes encontrar y esto es bastante útil de saber, y luego hay otros países fuera de Europa que sí te la puedes encontrar y también es útil de saber. Los países dentro de Europa donde no te puedes encontrar una antena de este tipo son prácticamente unos poquitos: Turquía, Bosnia no puedes encontrar, Suiza, Alemania, Luxemburgo. En estos países no te la puedes encontrar y tal vez me esté dejando alguno que no recuerdo ahora mismo, pero prácticamente son estos. En toda Europa, Rusia sobre todo, que es bastante frecuente de ver, y Ucrania, sí que te la vas a encontrar bastante a menudo. Y me refiero tanto a las antenas europeas, que son largas, cortas, sin importar el color del coche. Tampoco nos vamos a encontrar esta antena en generación 3 en ninguna parte de América y tampoco en África. En ningún país africano te lo puedes encontrar. Y luego fuera de Europa sí que te la puedes encontrar en algunos países muy concretos y esto sí que nos va a servir para luego determinar o resolver algún 50-50 que tengamos. Vamos con el primer ejemplo que sí nos puede servir. Si vemos esta antena pero el coche es rojo de generación 3, entonces lo más probable, 99,9%, que te encuentres en Ucrania. Hay que saber, por si alguna vez te pasa, que en Bélgica nos podemos encontrar este coche en muy pocas ocasiones. También te creo que en Ucrania puedes encontrar este coche rojo sin la antena. Y si de repente te has confundido y has visto un coche rojo en Rusia, este va a ser siempre de cuarta generación, nunca de tercera generación, y no tendrá antena. Por lo tanto, es bastante fácil de diferenciar uno de otro. Y otro ejemplo donde nos puede servir es en Islandia. Si vemos un paisaje con estas montañas, pero estamos dudando entre Islandia e Isla Feroe, por ejemplo, puedes determinar, si ves este coche blanco con antena larga, que estás únicamente en Islandia. Y vamos con otro 50-50 muy bueno. En Israel nos podemos encontrar este coche negro con esta antena larga y este nos sirve para diferenciarlo de Jordania, ya que en Jordania nos vamos a encontrar un coche negro de tercera generación pero sin antena. Y el mismo ejemplo nos va a servir también para Taiwán y Corea del Sur. En Taiwán nos vamos a encontrar el mismo coche negro con esta antena larga de tercera generación, mientras que en Corea del Sur pues no va a tener esta antena. Y si hacemos un pequeño viaje hacia el sur, en Australia nos vamos a encontrar un coche blanco también, igual que en Islandia, con esta antena larga, ya que Australia, toda la cobertura de generación 3 se hizo con este coche, ya lo que nos da muy buenas pistas para a lo mejor diferenciarlo en alguna ronda que sea muy difícil, que no sepamos si vamos por la izquierda o por la derecha, que lo podamos confundir con algún país africano por la Tierra Roja o con Brasil. Siempre vas a tener la seguridad cuando veas este coche de que se trata de Australia en estos casos. Luego, al final de este vídeo, te voy a mostrar algunos tips para sacar el este de Rusia. Sus antenas nos permiten, algunos detallitos de las antenas, nos permiten poder sacar esta parte max este de Rusia y ganar muchísimas partidas gracias a esto. Y aunque es una información muy avanzada para este vídeo, primero te voy a enseñar el resto de antenas que podemos encontrarnos básicas de generación 3 en el resto del mundo, y al final, por si te sirve este tip, te voy a dar estos 4 tips avanzados que te van a ayudar a ganar un montón de partidas. Es muy fácil hacer un vídeo así y no olvidarte de algún país, así que si crees que se me está olvidando alguna antena o algún coche de algún tipo de los que estamos comentando en este vídeo que crees que es importante y no lo he comentado, déjamelo en comentarios o házmelo saber para que en futuros vídeos pueda hacer actualizaciones sobre este tema, y si lo dejas aquí en comentarios, pues todo el que vea el vídeo puede leer los comentarios y ver esa información que a lo mejor ha faltado. Siguiendo con las antenas europeas, vamos a ver algunas particularidades, como se nos da, por ejemplo, en las antenas con bandera. Las antenas con bandera son estas antenas europeas, cortas a veces un poquito más largas, que tienen este tipo de cinta aislante o una especie de, no sé qué es exactamente, pero ondea como una banderita y parece una bandera, y se le llama antenas con bandera. Esta antena con bandera la podemos encontrar en 5 o 6 países nada más. La podemos encontrar en Bulgaria, en Rumanía, que yo no encontré ninguna, pero en Rumanía también sale. En Hungría, que lo voy a mostrar todas ellas. En estas no existen muchas diferencias, se pueden diferenciar, pero no existen muchas diferencias. También en Chequia y Eslovaquia, también es muy parecida a la de Hungría. Y es muy interesante que en Francia existen muchos tipos. Pero como veis en esta infografía, según el tipo de bandera se puede determinar en qué parte de Francia estás.
A día de hoy no sé si es muy rentable el estudiarse todas estas banderitas para ver en qué país están, porque no suelen salir demasiado. Salen de vez en cuando, a mí me han salido, pero no abundan demasiado, ya que se han cubierto todas estas carreteras ya con generaciones 4 o con Smallcam, con cámaras más modernas, y estas generaciones 3 que son más antiguas salen cada vez menos. Aún así, a mí me parecen unos metas súper interesantes que me gustan y solamente por ello creo que para mí, a nivel personal, me merece la pena estudiar. Y como veis en estos 3 puntos del mapa que ves marcado, nos podemos encontrar una antena con la puntita plateada. Y esto es muy exclusivo solamente de estos 3 lugares. El primero de ellos, que es de la imagen que te estoy mostrando, es de Gibraltar. Gibraltar es una ciudad de Inglaterra que se encuentra en el sur de España, concretamente aquí. Vamos a hacer un poquito de zoom. En esta puntita de aquí, el peñón de Gibraltar, imagino que todo el mundo lo sabe, pero puede que alguien no lo sepa, así que lo comento de antemano para que sepa ubicarlo. Luego, esta misma antena la podemos encontrar también en algunas zonas del sur de España. A mí nunca me ha salido en España, la verdad, jugando, pero es muy interesante saber que nos la podemos encontrar en España. Y por último, si esta nos sale en Francia, que es bastante fácil de diferenciar de las otras dos ubicaciones, va a ser por esta zona de aquí. Justamente de esta patita que cuelga, hasta un poquito por debajo, es una que es bastante buena. O sea que si tienes la suerte de que te salga esta antenita en Francia, veis que tiene la puntita, es un poquito más fina la plateada, así que se puede distinguir bien. Además el landscape, creo que se nota la diferencia con España o con Gibraltar suficiente como para poder determinar qué es Francia. Y ya, si te toca esta antena, pues tienes una pedazo de guess asegurada. Cambiemos de rumbo y cambiemos de antena. Vamos a conocer la Stubby o la antena de LATAM, que esta también se puede estudiar bastante bien y nos vamos a encontrar algunas diferencias con otras de otros países que si no las conocemos también nos van a dar una gran ventaja. Y esta antena, la conocida antena de LATAM o Stubby, es una antenita cortita, muy circular, muy cilíndrica, que en la mayoría de ocasiones tiene un cable que va cilíndricamente bastante más grueso y solamente podemos percibir a veces uno, a veces dos, a veces tres rondas a lo largo de la espiral de esta antena. La famosa antena de LATAM, que es uno de los metas que conocemos al principio cuando empezamos a jugar a GeoGuessr, es esta antena que nos podemos encontrar solamente en 4 países. En México, en Colombia, en Ecuador y en Brasil. Solamente en estos 4 países. Por lo tanto, cuando estamos en una ronda tipo LATAM, solamente tendríamos que adivinar cuál de estos 4 países es. Muchas veces es fácil y otras veces a veces se complica, pero bueno, de eso también le da la gracia al juego. Y en este juego y en la vida, toda regla tiene una excepción. Y este es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos puede contar con esta antena, una antena Stubby, como la que podéis ver aquí. Es pero que muy parecida a la LATAM, con la diferencia de que vamos a ver esas dos líneas de la espiral y si os fijáis no van tan hacia abajo sino que son más horizontales. Esto nos ayuda a distinguirlo un poquito de las de LATAM, pero además yo creo que el landscape pues muchas veces nos va a decir seguramente que estamos en Estados Unidos, que se podría confundir a veces con México, pero que la mayoría de veces vas a saber que es Estados Unidos y no se trata de un país latinoamericano. Pero esta antena no es muy común en Estados Unidos. Esta antena solamente aparece en parques nacionales. Por lo tanto, si veis esta antena y estáis en Estados Unidos, pensad en qué parque nacional podéis encontraros. Y ojito aquí, porque Camboya y Java, de Indonesia, tienen su propia versión de la antena LATAM. Si nos fijamos, la de Java, que es la que está seleccionada, es la antena LATAM, pero sin la espiral, sin este cable que va rodeando la antena. Y la de Camboya también es particular y se puede distinguir. A lo contrario, para llevarle la contraria a la de Java, en vez de no llevar ninguna, en esta ocasión lleva 3, que 3 es muy difícil de ver en cualquiera de LATAM o incluso en la de Estados Unidos, que solamente se ven 2 o 2,5. Aquí se ven claramente 3 cablecitos rodeando, o sea, es un mismo cable, quiero decir, 3 partes del cable rodeando la antena. Y esto es una muy buena forma de distinguir Camboya del resto del mundo, así, tal cual, ves esta antena y sabes que estás en Camboya. Como lo prometido es deuda, para finalizar este vídeo vamos a ver esas antenas tan exclusivas que nos podemos encontrar en la parte más este de Rusia. Para empezar a diferenciarlas vamos a analizar estas 4 que ves en pantalla. Desde esta zona de aquí, donde empieza a terminar esta curva y empieza a descender, este piquito que por toda esta carretera que llega hasta abajo, la isla de Sajalín y la isla de Kamchatka. Pero déjame que ponga las carreteras un poquito más visibles para que podamos saber más o menos por dónde pueden aparecernos. Por toda esta cuesta que baja de aquí, nos vamos a encontrar este coche que tenéis en pantalla. Este de aquí tiene una antena de tipo A. ¿Y qué significa una antena de tipo A? Bueno, que la primera vuelta del cable lo podemos ver y apreciar hacia la derecha. En la parte más superior, donde empieza el cable, el bultito, el primer bultito que vemos empezando desde arriba,
asoma hacia la derecha. Eso es de tipo A. Si fuera de tipo B, pues sería lo contrario, que empieza por la izquierda. Y esto, más el color del coche, nos va a decir en cuál de estos 4 puntos nos encontramos. Empecemos por esta que tenemos en pantalla. Aunque no lo parezca, este coche es negro, se ve un poquito plateado, podría ser blanco también, en alguna zona de aquí empieza a ser blanco, por esta parte que sube es negro y por aquí es blanco, pero siempre en cualquier ocasión va a ser de tipo A. Y si os fijáis, la antena está borrosa. Bien, si la antena está borrosa, es de tipo A. Y además nos encontramos en una cobertura totalmente nublada. Esto ocurre por toda esta cuesta que ves en el mapa que va bajando por aquí. Un poquito más abajo podemos apreciar ya el color del coche blanco, la antena no está blurreada, pero aún así ya nos encontramos otro paisaje, ya no está nublado. Yéndonos a Sajalín, nos vamos a encontrar un coche negro, aquí no lo parece, parece que es blanco, ¿no? Por el blurreado de la tierra y demás, pero si os fijáis bien es negro, tiene color negro. Lo que pasa que aquí es bastante fácil de distinguir con las otras dos porque nos vamos a encontrar siempre en un camino de tierra. En todo el recorrido de la isla es toda una carretera de tierra. Y por último, la más tryhard de todas, que es la de Kamchatka. Esta, al principio los jugadores no se la conocen, entonces contra antes te la aprendas tú, muchas más partidas vas a ganar, te lo aseguro. Esta es muy importante. Aunque aquí pone que es coche blanco, es coche gris, en realidad es coche plateado, yo no los distingo muy bien, como decía, pero sabiendo que es plateado, en algunas zonas es posible que se vea mejor el color del coche y lo puedas distinguir bien. Y en esta ocasión es de tipo B. Bien, podéis ver, el bultito está mirando hacia la izquierda. Y lo más importante, en Kamchatka, a diferencia del resto, nos vamos a encontrar estas montañas. Así que rápidamente, vosotros miráis la ronda, un paisaje bastante septentrional. Veis una antena con un coche plateado o blanco, si tenéis la duda. Es de tipo B, o sea que apunta hacia la izquierda. Y veis estas montañas, estáis en Kamchatka. No lo dudéis, ir a Kamchatka y ya veréis la de partidas que vais a ganar, os lo aseguro. Y es muy fácil de memorizar, de izquierda a derecha, en la parte izquierda, vamos a decir que se llevan la contraria, en la parte izquierda, que es esta de aquí, estas 3 primeras, el bultito es de tipo A, o sea, empieza hacia la derecha. Y en Kamchatka, que está más a la derecha, es de tipo B, que el bultito empieza por la izquierda. Así que simplemente acordaros de esta contradicción para acordaros el tipo de antena. Pero cuidado, GeoGuessr es un juego muy grande. Seguro que existen un montón de excepciones, que te puedes encontrar antenas de un tipo, con colores de coche de un tipo y que no sea donde yo he dicho o donde no sea lo más probable. Entonces, con todo lo que hemos aprendido en bronce, con lo que hemos aprendido también de las generaciones, la generación 3 sin antena y ahora con la de antena, ya casi en la mayoría de los casos, a no ser que sea una ubicación muy difícil, podrás determinar con total seguridad entre 1 o 2 países. Quiero que sepas también que te he dejado un mapa solamente con coches de generación 3 para que los puedas practicar con antena, sin antena. También vienen camionetas y barras que si todavía no los has visto porque no has llegado a esos vídeos, no te preocupes, puedes jugarlo igual. Sea como sea, juega el mapa, diviértete y ves practicando todas las generaciones 3 que son muy pero que muy importantes. Por lo tanto, no olvides suscribirte, apuntarte a la academia y a crecer con nosotros con la comunidad y a hacer un entrenamiento diario todos los días si te apetece o simplemente jugar y divertirnos. Por mí, esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima ronda.